magníficos monumentos, enormes templos, las reliquias de poderosas civilizaciones nos deslumbran y nos permiten ver las glorias del pasado. Estas antiguas piedras han tardado en revelar sus secretos. Las pistas que nos permiten entender las vidas que una vez florecieron aquí se encuentran sepultadas o se han erosionado con el paso del tiempo. Ahora, sin embargo, el conocimiento de científicos e historiadores nos ha traído una nueva visión del pasado. Una nueva comprensión nos permite mirar atrás, a través de los siglos, a impresionantes sociedades y revivir sus mundos perdidos. Todas las sociedades tienen secretos, pero algunos son especiales. Los grandes misterios de la vida cobran mayor fuerza si solo unos pocos son dignos de compartirlos. En el pasado, la religión y lo ritual estaban muy ligados al poder. El conocimiento era un privilegio que se guardaba con mucho recelo. El arte de la ocultación es muy antiguo. Sin embargo, a la larga, muy rara vez tenía éxito. Bien sea por accidentes naturales o gracias al destino, al final los secretos encontraban la manera de liberarse. Secretos de mundos perdidos. Hace más de 4000 años, las bellas y serenas islas mediterráneas de Santorini y Creta alojaban a una de las civilizaciones más brillantes y enigmáticas de la antigüedad. Estas islas, que se encuentran en el mar Egeo, eran la cuna de una de las más grandes civilizaciones clásicas del Mediterráneo, los minoicos. Muchas cosas sobre ellos aún son un misterio. Lo que sí sabemos fue que crearon un arte fascinante y espectacular. Hay una imagen que sobresale, su símbolo cultural más poderoso: el toro. Esta escultura, una de las más magníficas, se encontró en el Palacio de Knossos, la antigua capital minoica. Esta es solo una de las cientos de esculturas de toros que se encontraron en el lugar. El toro parecía ser una imagen importante en el arte de Creta. Aún no comprendemos la importancia de este animal, pero parece haber ocupado un importante lugar en las prácticas religiosas, por lo que podemos ver. Muchas de las imágenes de toros se han encontrado en Knossos y esto nos ha hecho pensar que este símbolo podría representar la autoridad, particularmente la élite de ese lugar. En Knossos, el toro era más que un símbolo pasivo. Los frescos en el palacio muestran a personas y toros participando en un ritual extraordinario. En una demostración de coraje, los jóvenes minoicos se enfrentaban a toros adultos. Gran parte de la cultura minoica se centraba en el toro. Y es el tema de una de las más celebradas leyendas de Creta. La historia cuenta cómo los dioses hicieron un hechizo para que la reina de Creta se enamorara de un toro. El resultado de su unión
fue una criatura mitad hombre y mitad toro llamada Minotauro. Según el mito, el monstruo vivía en un laberinto y exigía sacrificios humanos cada año. Hasta que el héroe Teseo lo mató. La historia muestra cómo el toro es vencido por los humanos, así como es domado en el arte minoico. Esto simboliza la victoria sobre los instintos animales. Algo en lo que, por lo menos en sus pinturas, tuvieron éxito. No se han encontrado imágenes de batallas ni de guerras. El único enfrentamiento que se ha conseguido es el boxeo. O, como el saltar los toros, una forma de agresión ritual. En todo su arte simplemente no existen armas ni guerreros. Y esto es algo tan inusual que los arqueólogos han empezado a preguntarse si los minoicos han sido la única civilización pacífica que ha existido en la historia. Parece ser así. Su legado artístico nos muestra un idilio pastoral. En las pinturas se ven pescadores y agricultores. Todo lo que vemos nos muestra una sociedad próspera y ordenada. Sus islas eran fértiles y sus habitantes muy trabajadores y también comerciantes. Sus barcos comerciaban con cobre, cerámica, oro y piedras preciosas, así como también aceite de oliva y madera. Sus esfuerzos fueron bien recompensados. Los minoicos fueron muy exitosos y prósperos, en especial el pequeño grupo que controlaba el mercado y que dominaba la sociedad. Sus frescos representaban fielmente una vida elegante y lujosa, dedicada al culto de la belleza y las artes. Había élites de gran opulencia que poseían objetos prestigiosos y tenían costumbres extravagantes. Además de eso, hay evidencias del tipo de joyas que usaban: anillos, pulseras, collares, pendientes, adornos para el cabello, que eran muy elaborados y en la mayoría de los casos, hechos de materiales muy valiosos. El gusto por los adornos se manifestaba en las viviendas. Las casas y palacios eran excepcionales. Uno de los más impresionantes era el Palacio de Knossos, un complejo real situado en la isla de Creta. Fue construido en el año 1700 a.C. y abarca un área de 20.000 metros cuadrados. Fue diseñado cuidadosamente. Es una mezcla de estructuras monumentales y espacios públicos imponentes. Esta ciudad fue construida para celebrar una cultura privilegiada. Sus amplios pasillos, elegantes columnas e impresionante arquitectura mostraban riqueza y sofisticación. Es difícil creer que Knossos fue creada durante una época en la cual la mayoría de las culturas estaban apenas saliendo de la edad de piedra. Sus destrezas tecnológicas eran extraordinarias. Usaron sus conocimientos de la presión del agua para diseñar drenajes y sistemas de irrigación. Fueron ingenieros perspicaces. En sus edificaciones de varios pisos dominaban las escaleras y las columnas macizas.
En la sala del trono del palacio se usaron pigmentos naturales para hacer frescos en las paredes. Estos han permanecido allí por más de 4000 años. Las obras de arte son únicas y revelan detalles de la sociedad minoica. Una de las cosas más interesantes es la cantidad de mujeres que hay en los frescos. Estaban repletos de imágenes de mujeres. Se puede ver que trabajaban en distintas áreas, desde la administración hasta los trabajos de herrería, pero más especialmente en ceremonias. Hay muchas imágenes que muestran actividades rituales religiosas y las mujeres están en gran parte de ellas. Esto quiere decir que ciertas élites de mujeres jugaban un papel importante en la vida religiosa. Estos rituales eran importantes, mantenían a la sociedad unida. Convencer a las personas de que el orden social que existe es la manera natural en la que se desarrollan las cosas, el modo en que las cosas deben ser, es un importante mecanismo de control. La religión se presta a ese tipo de control. Hasta los dioses eran mujeres. La diosa serpiente era una de ellas. Los minoicos creían que su destino estaba en las manos de sus dioses. Estos tenían influencia sobre todas las cosas, desde cosechas perdidas hasta terremotos. Aquietar a los dioses era una tarea diaria. Se podría atribuir la naturaleza pacífica de la sociedad minoica a la influencia de las mujeres. Parece que el poder femenino hubiera cancelado los aspectos más brutales de la naturaleza humana y hubiera creado una cultura moderada y no violenta. Pero al excavar más ciudades minoicas, los arqueólogos descubrieron que no todo era como parecía. Los minoicos tenían un secreto que no se encontraba en sus frescos ni murales. Oculta bajo esta cadena de montañas en Anemospelia, había una edificación subterránea que escondía una siniestra sorpresa. Sepultados bajo los restos de una pequeña cripta, los arqueólogos encontraron restos humanos cubiertos con escombros. Las víctimas parecen haber sido aplastadas por uno de los terremotos que sacudían esta área. ¿Pero fueron todas estas muertes accidentales? ¿Qué hacían estas personas en la cripta? Una detallada excavación nos mostró qué era lo que sucedía aquí cuando el terremoto sacudió el área. Se descubrió un hecho perturbador. Este joven fue asesinado antes del terremoto. La evidencia muestra que fue asesinado. Más aún, fue víctima de un rito de sacrificio humano. Cuando terminó la ceremonia, el terremoto azotó el lugar y sepultó a todos en un momento congelado en el tiempo. El descubrimiento sacó a flote nuevas preguntas sobre esta civilización. ¿Fue un evento aislado? ¿O el sacrificio humano era parte de la religión de este pueblo aparentemente apacible? Otra sala subterránea, esta vez en el Palacio de Knossos, nos dio las respuestas a estas preguntas. En esta sala están los esqueletos de 4 niños.
Sus huesos fueron cortados con un cuchillo y su piel fue removida. Ellos también fueron víctimas de sacrificios humanos. Sus vidas fueron ofrecidas para calmar a un Dios exigente. Mientras más se excavaba, salían a la luz más áreas apartadas y poco transitadas. Muchas de las imágenes representaban sacrificios, aunque eran los animales las víctimas. La figura central en todas las ceremonias era una mujer, una sacerdotisa que presidía los ritos. Los sacrificios no eran públicos, solo las sacerdotisas eran admitidas. El sacrificio humano, el ritual más poderoso de todos, era muy vigilado. Se llevaba a cabo en las montañas y en las criptas subterráneas. ¿Por qué eran tan secretas estas ceremonias si se creía que eran tan vitales? ¿Y por qué los valores de los minoicos que iban en contra de la violencia estaban relacionados con estos actos tan brutales? Los antropólogos han descubierto que las civilizaciones que creen que el sacrificio es una forma de entrar en contacto con los dioses consideran esta ceremonia poderosa y peligrosa. Mientras más extremo sea el sacrificio, será más poderoso y el acceso más restringido. Estos rituales están abiertos solo a una pequeña minoría que ha sido iniciada. Aquellos que tienen los conocimientos suficientes para protegerse de los peligros al comunicarse con los dioses. Ciertos miembros de la élite religiosa llevan a cabo estos sacrificios para proteger a toda la sociedad. Otros quizás conozcan la naturaleza de los rituales, pero no tienen el conocimiento secreto para llevarlos a cabo. Las mujeres de la sociedad minoica tenían un estatus político considerable debido al monopolio de los sacrificios, la mayor forma de comunicación con los dioses. Quizás este poder les permitía imponer los mayores ideales de paz que caracterizaban a su sociedad. Es una paradoja, pero quizás los minoicos debían su actitud no violenta a la existencia de estos actos brutales. El apogeo de la civilización minoica estaba destinado a durar poco. Cerca del año 1600 a.C., otros terremotos azotaron la isla junto con una erupción volcánica en la isla Santorini. Al verse rodeados por la destrucción de sus hogares y granjas, los minoicos se volvieron vulnerables. En los años venideros, fueron atacados por invasores y perdieron gradualmente su independencia, pues el poder pasó a tierra firme. La guerra se extendió por el mar Egeo. El idilio de los minoicos, con todas sus contradicciones, se desvaneció en la historia. Siglos después, emergió otra sociedad donde las mujeres guardaban los secretos, pero su papel era bastante diferente. El Imperio Romano se basaba en la disciplina militar. Su sociedad también tenía muchas reglas. Se imponía la conformidad. Era una sociedad donde había muchos secretos.
En el año 79 después de Cristo, el escritor romano Plinio el Joven describe el área cercana a Pompeya, en la bahía de Nápoles, como la región más bella del mundo. Mucho tiempo antes, este lugar era el sitio más parecido a uno de los círculos del infierno. En la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el volcán más cercano, el Vesubio, hizo erupción. En una serie de arrebatos explosivos, el volcán despidió millones de toneladas de cenizas calientes y roca. La mayoría de las personas del pueblo fueron tomadas por sorpresa por una pesadilla apocalíptica. La ciudad y sus habitantes indefensos se desvanecieron bajo varios metros de ceniza volcánica, donde se quedaron por casi 2000 años. En 1748, los arqueólogos empezaron a excavar la ciudad sepultada. Hicieron moldes de las personas que fueron preservadas casi perfectamente por las cenizas que se solidificaron alrededor de sus cuerpos moribundos. Protegida de los estragos del tiempo por su manto volcánico, la ciudad se ha mantenido virtualmente intacta desde ese terrible día de agosto. Ningún otro resto romano se ha mantenido así, congelado en el tiempo. La prosperidad de Pompeya se basaba en el comercio y el turismo. Los bienes pasaban por el puerto para poder llegar a la capital. Muchos romanos tenían una segunda casa aquí, y siempre había muchos visitantes que eran atraídos por el estilo de vida placentero que hacía muy famosa a Pompeya. Pompeya era una ciudad donde se podía comprar cualquier cosa. Los residentes adinerados y los visitantes tenían tiempo y dinero suficientes para disfrutar de los placeres carnales. Los bares de Pompeya eran lugares populares donde se podía conseguir diversión. Aquí corría el vino y el entretenimiento adicional era proporcionado por esclavas y prostitutas. Muchas tabernas y posadas tenían habitaciones decoradas con imágenes eróticas para aquellos que necesitaban un poco de privacidad. En Pompeya ya se han descubierto más de 20 casas de este tipo. La reputación de Pompeya como un lugar de libertinaje parece que está bien merecida. Pero estos excesos eran solo el telón de fondo de una ciudad bien estructurada. Era una época en la que todos sabían el lugar que ocupaban. El orden social era claro, pero no inflexible. Los hombres exitosos podían escalar posiciones y hasta los esclavos podían ganar la ciudadanía. Había solo un grupo cuyo estatus social era determinado al momento de nacer. No podía ser alterado. Las mujeres, no importa si fueran pobres o ricas, eran siempre desiguales. Para ellas, llevar la vida de las mujeres minoicas era un sueño imposible. Las mujeres en Roma, como en cualquier otro lugar de la antigüedad, tenían una vida nefasta. No podían pertenecer a la vida pública, no tenían derecho a votar. Sus deberes principales eran estar en la casa y tener bebés. Las mujeres que no estaban casadas hacían las tareas domésticas hasta que se casaran. Pasaban del control del padre al del esposo. Muchas mujeres en Pompeya eran consideradas como muebles. Las mujeres de la clase alta estaban mejor.
Podían estudiar y poseer alguna propiedad. Muchas ejercían un poder indirecto al influenciar en sus familias. No obstante, tenían que permanecer en la casa y eran obligadas a obedecer a sus esposos. El papel de la mujer era claro. Debían ser esposas y madres abnegadas. El Imperio Romano necesitaba nuevos romanos y el trabajo de las mujeres era traerlos al mundo. Las virtudes de la mujer eran la lealtad, la castidad, la dignidad y la modestia. Todas las mujeres debían cumplirlas, sin importar las circunstancias. Era una vida restringida. No había posibilidad de cambiarla. Las mujeres en la sociedad romana aceptaban sus papeles y no buscaban más allá. Pero en Pompeya, las cosas no eran tan tajantes como parecían. Esta edificación, que quedaba en las afueras de Pompeya, es llamada la Villa de los Misterios. Cuando fue descubierta, mostró algunas sorpresas. A primera vista, parece una elegante casa de un terrateniente. Tiene muchas habitaciones en torno a un patio central, donde alguna vez hubo una fuente. Las terrazas abiertas eran perfectas para disfrutar de la frescura de las noches. Pero en un lugar de esta casa hay algo que no existe en ninguna otra casa romana normal. Las paredes de esta habitación muestran pinturas muy vívidas y bellas. Estas muestran a mujeres tomando parte en una ceremonia religiosa. Las escenas están detalladas. Es obvio que esta es una habitación dedicada a las actividades de un culto. Las imágenes en las paredes son como una narración. Aparentemente describen la iniciación de una mujer joven. La historia comienza con una mujer que entra en una habitación y ofrece comida. Una sacerdotisa remueve un cobertor que está en una cesta ceremonial. Está rodeada por personajes mitológicos que tocan instrumentos musicales. Mientras las figuras observan, la mujer se mueve hacia el centro del ritual. En el medio de la habitación se encuentra una poderosa imagen de una figura tumbada en los brazos de una mujer. Es la figura del dios Dionisio. El dios Dionisio era el dios griego del vino, la fertilidad y el éxtasis, una figura importante en la mitología griega que estaba asociado a las actividades de las mujeres. Muy adorado por los griegos, entre los romanos era considerado un dios extranjero, pero esto más bien ayudó en lugar de dificultar su popularidad. Los cultos extranjeros eran de extrema importancia en Roma. Son cultos que están construidos de manera diferente a la religión romana. El culto romano se hace abiertamente. Todos van en procesión hasta el templo en un acto de comunidad. Lo que es diferente en los cultos extranjeros es que están compuestos por grupos específicos, grupos de iniciados, grupos de personas que adoran algo y que son excluidos por la comunidad. Los romanos seguidores de Dionisio podrían haber sido una minoría,
pero eran algo problemáticos. Su grupo, dedicado a la diversión sexual, adquirió una reputación por libertinaje flagrante que amenazaba con salirse de control. Esto causó una enorme ansiedad, específicamente en el año 186 a.C. Se intentó acabar con este culto en Italia. Había pánico en Roma. Se cuentan historias sobre cómo se formaron estas asociaciones. Las mujeres estaban vinculadas a estos cultos orgiásticos. Persuadían a las personas jóvenes para que prestaran sus casas. Parecía una enorme amenaza. El Senado romano llegó a prohibir el culto a Dionisio. Estaban decididos a erradicarlo. Las sacerdotisas fueron acusadas de trabajar en contra del imperio. Los miembros del culto fueron encarcelados y los más extremistas fueron condenados a morir. Pero en Pompeya, en el año 79 después de Cristo, el culto se mantenía vivo. Las mujeres seguían formando parte del culto de Dionisio. Lo hacían a pesar del riesgo que esto presentaba. ¿Por qué este culto era tan atractivo para las mujeres? Una de las cosas más atractivas de Dionisio era su asociación no solo con lo extraño, sino con lo salvaje. Dionisio pertenecía a ese lugar donde cosas extrañas sucedían, donde las personas se emborrachaban, donde las mujeres empezaban a actuar con gran entusiasmo, donde los hombres eran vistos sexualmente. Una de las razones por las cuales Dionisio era atractivo para las mujeres era por la libertad que representaba. Era muy atractivo para aquellas personas cuyas vidas estaban siendo controladas y organizadas por los hombres. En el ámbito doméstico, el desenfreno y el abandono del hogar no eran opciones para las mujeres romanas. Rebelarse solo complicaría las cosas. ¿Acaso el culto a Dionisio ofrecía un escape, al menos temporal, a esta vida de obediencia? Las mujeres que eran reprimidas y limitadas en su vida diaria encontraron en este culto libertad, poder y autonomía. Ser una sacerdotisa de Dionisio les daba a las mujeres algo que no podían recibir en su vida cotidiana, en el hogar. La Villa de los Misterios era un lugar oculto donde los creyentes eran todos iguales. Eran libres de actuar como quisieran. Las limitaciones de sus papeles como esposas obedientes y madres podían ser dejadas atrás. Además, el secreto y el peligro hacían que los miembros se unieran más. No sabemos cuál era la cantidad de miembros, pero esta sociedad secreta ofrecía un servicio a Roma, una válvula de escape para las mujeres, una salida que les permitía continuar con su papel servicial doméstico que era tan vital para el triunfo del imperio. Los secretos en Pompeya desempeñaban un importante papel para un grupo que no tenía poder, pero en otras culturas antiguas el secreto estaba muy ligado a la decepción en el más poderoso estrato social. En las densas selvas tropicales de Guatemala están los restos de una gran civilización del Nuevo Mundo, los mayas. Uno de los sitios más importantes fue Tikal, que significa lugar de las voces. En el siglo VI después de Cristo, Tikal era un gran centro cultural y comercial. Se cree que vivieron unas 75.000 personas alrededor y dentro de la ciudad.
El complejo es dominado por 6 pirámides imponentes. Una de ellas es la estructura más alta construida aquí en la era precolombina. En torno a esta hay unas 3.000 viviendas. Tikal era un lugar bastante transitado. Se desarrollaban una gran cantidad de actividades, personas que venían al mercado, que venían por razones burocráticas, probablemente los niños de la clase alta iban a la escuela en estas áreas. Luego, por supuesto, estaban las ceremonias que creemos eran bastante frecuentes y que atraían a una gran cantidad de personas al centro. Durante su mayor apogeo, el Imperio Maya cubría una gran parte de lo que ahora es México, la península de Yucatán y Centroamérica hasta El Salvador y Honduras. Por más de un milenio dominaron la región. Imponían sus reglas a través de las guerras y las conquistas. Pero los mayas no solo eran guerreros, estaban entre los pensadores más refinados del continente americano. Escribieron libros con ilustraciones. Concibieron la idea de la eternidad. Y en matemáticas desarrollaron el concepto del cero. Sus cálculos astronómicos eran tan precisos que podían predecir los eclipses. Desarrollaron un calendario anual y también uno más corto que era sagrado y regía la vida religiosa. Desarrollaron 2 ruedas dentadas que lo integraban. La noción del tiempo y sus cálculos eran parte de su religión. Creían que el tiempo era divino y que no tenía comienzo ni final. Pero ellos lo dividían en períodos. Cada uno tenía su propio dios. Ha sido la única civilización que ha adorado el tiempo. Pero los mayas tenían una parte menos abstracta que su vida espiritual. Estos dioses del tiempo exigían sacrificios y los exigían con sangre. Los mayas tenían un juego de pelota, aunque el término juego no sea la definición más acertada. El juego se llevaba a cabo en una cancha rectangular bordeada por paredes con ángulos. En cada extremo había un aro de piedra. Había 2 equipos y la pelota era grande y pesada. Estaba hecha con látex y, de hecho, fue la primera pelota de goma de la historia. Debido a su peso y rebote, el juego era peligroso. La pelota rebotaba de las paredes en declive. Las heridas graves e incluso la muerte eran muy comunes, a pesar de las almohadillas que usaban los jugadores. El objeto del juego era pasar la pelota por los aros de piedra, pero las reglas hacían esta tarea bastante difícil. Los jugadores no podían tocar la pelota con las manos ni con los pies. Pero los jugadores tenían un gran incentivo, pues era un juego de vida o muerte. En la creencia religiosa maya, los dioses habían competido en esta cancha para decidir quién debía ser sacrificado para que así se pudiera crear el pueblo maya. Esta muerte, creen los mayas, hizo que su pueblo naciera. Es una deuda que debe ser pagada constantemente con sangre. Pensamos que los reyes, en este contexto cosmológico, representaban estas batallas celestiales. Creemos que organizaban partidos con enemigos capturados y luego estos eran sacrificados, que es lo que dice el mito maya originario, en el cual los sacrificios estaban asociados con el juego de pelota. Los sacrificios eran una parte muy importante de la cultura maya. Sin estos, se creía que la propia existencia estaba en peligro.
Satisfacer a los dioses era algo tan vital que el mismo rey debía participar. En los espacios públicos, alrededor de las imponentes pirámides, el pueblo se reunía para ser testigo de uno de los rituales más importantes. Ese día, la sangre que se derramaba era la del rey. En esa ocasión se hacía uso de la pirámide central. El rey, vestido con ropa de ceremonia y acompañado por los sumos sacerdotes, saluda a su pueblo desde lo más alto de la pirámide. Esta era la señal para que empezaran a sonar los tambores y se encendiera el fuego. Cuando los cantos y los tambores alcanzaban un clímax, el sacerdote tomaba al rey y lo cortaba. Mientras la sangre del rey fluía, el sacerdote pasaba una soga a través de la herida para recolectarla. Después de colocarla en papel hecho de corteza, la sangre era quemada en una ceremonia. Mientras la sangre y el papel se quemaban, el sacerdote buscaba visiones en el humo que se despedía. Este era el momento más importante de la ceremonia. Era el momento en el que la comunicación entre los mayas y sus dioses era más fuerte. El rey no tenía que dar su vida, pero debía aguantar el dolor y perder sangre a manos de sus sacerdotes. Sabemos que ellos quemaban incienso y hacían ceremonias en sus casas, las personas comunes, pero el rey estaba en una escala social mayor y podía hacer pública su relación con los dioses. Claramente se daba a entender que todos tenían un rol que desempeñar para que el sistema continuara, para que el cosmos siguiera moviéndose, y el rey era la persona más importante para ello. Esta dramática muestra pública no solo probaba la valentía del rey, también mostraba su poder. Solo su sangre podía satisfacer a los dioses. Con la emoción del ritual, las imágenes talladas actuaban como recordatorios constantes del sacrificio del rey. Las pinturas, que estaban en muchos lugares públicos, gráficamente mostraban el dolor y la mutilación del mandatario. El arte de representar la sangría era para recordarle al que lo veía que las personas de la élite, reyes y reinas, estaban dispuestos a mantener a los dioses y el sistema social. Estas actividades religiosas y su representación reforzaban el estatus de las personas poderosas. Pero estas imágenes eran una recreación de una escena que se describía al artista después del evento. A pesar de que era una ceremonia que se hacía enfrente de miles de personas, no era una ceremonia realmente pública. Creo que unos rituales eran ocultos y otros eran privados. Las pirámides eran bastante grandes, pero los templos eran estructuras bastante pequeñas. A pesar de estar en la plaza, quizás las personas no podían ver lo que sucedía en la parte superior de la pirámide en el templo. Había un elemento misterioso en todo eso, un conocimiento sagrado que solo algunas personas manejaban. Aunque miles de personas presenciaban el evento, nadie más allá del pequeño círculo podía ser testigo. Solo el grupo más selecto de sacerdotes podía presenciar algo tan sagrado. La evidencia arqueológica sugiere que esto podía ser una excusa. La ceremonia quizás no era como se mostraba en las imágenes. Los cuchillos ceremoniales eran de obsidiana, una roca volcánica muy fuerte que podía afilarse y ser usada como navaja. En manos hábiles,
podía hacer brotar sangre sin infligir una gran herida. La incisión se hacía en la lengua, que sangra con mucha facilidad y tiene pocos nervios. Es una de las áreas menos dolorosas para perforar. La ceremonia no era más que una obra de teatro en la cual el rey solo donaba unas cuantas gotas de sangre, lo cual era mostrado como un gran sacrificio. Este era un secreto que solo un pequeño círculo conocía. Ellos siempre estaban luchando para mantener el control en su vasto imperio. El poderío militar no era suficiente. Necesitaban seguidores leales también. La política y la religión en la sociedad maya eran formas para mantener el orden. El sistema religioso justificaba el poder de los reyes y de las demás personas. Pero con el pasar de los siglos, este elaborado sistema de sacrificios y subterfugios no fue suficiente para evitar la caída del imperio maya en el olvido. En el siglo IX, en uno de los más grandes misterios históricos, su civilización llegó a su fin de manera inexplicable. No se han encontrado muchas respuestas sobre el por qué esta civilización llegó a su fin de manera tan repentina. Pero lo que sí sabemos es que durante su descenso hubo un declive en la actividad religiosa. Los grandes ritos fueron abandonados y la gran pirámide se mantuvo en silencio. El sacrificio del rey y los secretos que lo acompañaban ya no eran necesarios. Parece que los secretos fueron un tema recurrente en las civilizaciones antiguas. Los conocimientos secretos, bien fuera entre la civilización minoica, los seguidores de Dionisio o los reyes mayas, fueron usados como una llave para el poder. Solo los iniciados podían ser testigos de las más importantes ceremonias. Había otros que las conocían, pero no tenían el permiso para acceder a ellas. En todas las sociedades antiguas, la verdad era distribuida cuidadosamente, ya que los conocimientos exclusivos significaban poder exclusivo.